prestar atención, porque en este momento la propuesta que les voy a hacer a todos es que se pongan en cero, más allá de las creencias de cada uno y de lo que tengan que resolver afuera en el mundo, que se pongan en cero y que abran sus sentidos y que permitan trascender esos 5 sentidos. Esta conferencia se llama Crea tu mente, crea tu vida. Y aunque parece mágico el título, es la propuesta que tengo para darles. Que cada uno de ustedes pueden cambiar. Si quieren decidir tener una historia distinta en sus vidas, pueden crear lo que quieran. Hasta ahora parece un cuento de hadas. Bueno, muchas disciplinas que en este momento están en el mundo están llegando a la misma conclusión. Que en realidad el hombre es solo energía, que puede seguir creando, es un ser creador y que desde su poder de creación puede crear lo que desee ver. Y para eso nos vamos a basar en distintas disciplinas. Estamos en un momento histórico en el 2016 porque tanto la psicología como la física cuántica como la neurobiología están llegando a la misma conclusión. Nosotros, siendo energía, somos los que decidimos qué plasmar en nuestra vida. Por favor. Por eso me voy a basar en varias técnicas que yo utilizo, metodologías. Una es la biotransgeneracional, que parece una palabra compleja, pero tiene que ver con la biología de nuestras generaciones. Es decir, trabajo con psicogenealogía, que es el estudio del árbol genealógico. Y con lo que les voy a contar es que mucho de lo que hacemos, el alto porcentaje de lo que vivimos, en realidad es un patrón de información que estamos repitiendo de nuestros ancestros. Física cuántica, inevitablemente vamos a trabajar con ella porque es la nueva física, es la física que ya está en este momento. Es entender que somos átomos, que somos partículas subatómicas, que somos solo energía, y esa energía que tenemos nosotros puede moldear la energía que vemos afuera. Y neurobiología, porque tiene que ver con el estudio del cerebro. Les voy a enseñar, o al menos voy a intentar explicarles, cómo se ha descubierto a partir de la década del 90 que el cerebro tiene muchas más funciones de las que nosotros creemos. Y cómo el cerebro lo único que es una caja de resonancia que proyecta lo que tenemos adentro. Y dentro de nosotros lo que tenemos en nuestra mente son las memorias de nuestros ancestros. Por lo cual, sin saberlo, estamos repitiendo en nuestra vida situaciones, eligiendo personas y viviendo conflictos que no nos pertenecen. Son situaciones, elegimos personas y cosas que están íntimamente ligadas con situaciones que vivieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, y al no resolverlos ellos, ha viajado como una memoria ancestral, ha viajado para que las generaciones que los sucedan sean los responsables de poder resolverlos. Ahora sí, bien. Para eso voy a comenzar a hablar, voy a tener un poco de referencia histórica para explicarles que en el siglo XVII fue la época del despertar de las nuevas ciencias y entre ellos estaba Isaac Newton. Isaac Newton esbozó una teoría que hablaba que todo era materia y que esa materia estaba conformada por átomos. Átomos que eran materiales y que tenían la misma forma que si fuese un pequeño universo en miniatura. Junto con Isaac Newton, que decía que todo en el universo era un mecanismo de relojería, estaba René Descartes. Ambos dijeron que todo era materia, todo era controlable, todo era predecible y que todo lo que no se tocara no existía. Y que el hombre solo era materia y que el alma pertenecía a Dios, pero que se ocupara la iglesia, porque ellos se ocupaban solo de la materia. Eso es lo que esbozó Isaac Newton. Por lo cual, con esa disciplina que implementó Isaac Newton en las siguientes generaciones,
lo que se llegó a entender era que el hombre no tenía ningún tipo de incidencia en su vida, que todo lo que el hombre vivía en realidad eran o castigos divinos o de alguna manera se tenía que conformar con la vida que habían experimentado. Por lo cual dejaba muy poco para el hombre esa capacidad de poder decir barajo y doy de nuevo, o esa capacidad de poder decidir si esto no me gusta, puedo cambiar mi historia. Quedamos rehén de toda una creencia, de que todo era controlable, todo era predecible y que teníamos que aceptar el mundo que teníamos. Tengamos en cuenta que el siglo XVII fue la época del oscurantismo, donde se disgregó lo que era el hombre, el ser humano y el espíritu. En ese momento estaba la nobleza vigente por un lado y la iglesia por el otro, por lo cual el pueblo era rehén de las creencias más limitantes. Hoy llegamos al 2016 y les propongo que cada uno empiece a plantearse qué sienten en su vida, si en algún momento intentaron controlar todo y si alguna vez eso que intentaron controlar les salió bien. Porque yo cuanto más quise controlar, peor me fue. Les pregunto a cada uno si tienen la capacidad de poder soltar el control o están intentando siempre controlar todo. Esta es una pregunta que hago. Que parece inocente, pero hasta ahora no encontré a nadie que me diga, no, yo controlo todo y me sale todo fantástico. Quiero que alguien me levante la mano. ¿Alguien puede? ¿No? Qué bueno, no hay excepciones. Hasta ahora no encontré excepciones. Bueno, entonces les voy a explicar esto. Nosotros tenemos esa tendencia natural a querer que los demás piensen lo que nosotros pensamos, a que los demás hagan lo que queremos. Se están riendo. A los que los demás sientan lo que nosotros sentimos. Bueno, sepan que estamos errados, porque vamos a estar intentando vivir la vida de otros. Y la propuesta es que dejar libre al otro. ¿Para qué? Para poder también uno aprender a ser libre. Sin darnos cuenta nos hemos hecho esclavos de creencias ancestrales y seguimos repitiendo caminos limitantes. Y esos caminos limitantes traen todos los conflictos que vivimos en este momento. Pretendemos que los demás piensen como nosotros, que sientan como nosotros y que hagan como nosotros. Todo lo que tiene que ver con mis acciones, mis sentimientos, mis ideas, son mi responsabilidad. Ahora, todo lo que no tenga que ver con mi historia personal, no me pertenece. Y si todos, cada uno, empiezan a trazar la línea y empiezan a respetar ese proceso del otro y del mío, vamos a empezar a tener un cambio de paradigma, que es lo que estoy intentando enseñar en cada una de las charlas. El cambio de paradigma lo que nos dice es que tenemos que cambiar el sistema de pensamiento. El sistema de pensamiento de que tenemos que controlar las situaciones, las personas y las cosas. No dejamos ir lo que ya no nos sirve. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a qué pasa si pierdo a tal persona o pierdo tal cosa. Sepan algo, no pasa nada. Todo eso, a lo que yo me encadeno, a lo que le tengo miedo, termino siendo yo rehén. Y lo que no me doy cuenta, que no le doy la capacidad para que las cosas buenas y nuevas vengan a mi vida. Es decir, nosotros plantamos nuestras propias creencias limitantes. Por favor. Bien, se ve un poquito oscurito. Por el fondo. Por el fondo, pero hicimos lo que pudimos. Este señor lo deben conocer porque es Albert Einstein, ¿no? Bueno, a ver, Isaac Newton, pensemos en siglo XVII y cómo en ese momento el ser humano tenía poca capacidad de pensamiento porque estaba en total sistema arcaico. Estaban continuamente intentando sobrevivir. Es decir, tenía que ver con la comida, el techo y la reproducción. Y hasta ahí llegaba. La mayoría de las personas eran incultas, no tenían capacidad para poder formarse. Estamos hablando del 1600. 200 años después, en 1905,
aparece este señor maravilloso que para la época fue un gran hereje, ¿eh? Porque ahora consideramos que realmente es un genio Isaac Newton, pero en 1905 lo trataban de loco. Einstein, perdón, gracias. Están atentos. Los confundo. Einstein lo que expresó fue que nada es material, todo lo contrario a lo que decía Newton. Es decir, él demostró que la partícula más pequeña no solo que no era el átomo, sino que el átomo dentro de su núcleo lo único que tenía era energía. Era energía que vibraba a una frecuencia determinada en forma de tornado, y esa energía dentro del núcleo del átomo, que funciona como un tornado, genera lo que se llama un campo electromagnético. Este campo electromagnético tiene dos propiedades. Una parte eléctrica, que es como si fuese una señal de radio, y una parte magnética, que es magnetizo lo que emito. Es decir, yo no puedo atraer lo que no estoy emitiendo. Esa es la ley de causa y efecto. Bueno, Einstein lo demostró a través de las pruebas que hizo con la luz. Lo que descubrió Einstein a partir de todos sus ensayos y lo que sucedió después con sus alumnos, los físicos teóricos que lo sucedieron, descubrieron que la luz se comporta de distintas maneras. Se comporta como una partícula y se comporta como una onda, es decir, una onda de energía. Es visible y no lo es, al mismo tiempo. Para nuestra mente limitante, nos cuesta mucho entender eso. Pero lo que explicó Einstein es que si nosotros ponemos nuestro foco de atención en una partícula de luz, esa luz se convierte en una partícula material. Si yo a esa partícula de luz no le pongo mi foco de atención, es solo onda, no se materializa. Nosotros a nivel subatómico tenemos la posibilidad de crear lo que querramos solo poniendo nuestro foco de atención. Por favor. Bien, lo que se demostró es que en realidad todo es más vacío que materia. Y nosotros también somos vacío, porque nosotros somos la suma de billones de átomos. Y si entendemos que cada átomo está conformado con ese campo electromagnético, nosotros somos la suma de todos esos campos electromagnéticos. Ahora bien, yo tengo uno, ustedes tienen cada uno el suyo, pero nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no es newtoniano. Pero la Tierra también tiene un campo electromagnético, y ese campo electromagnético es lo que le permite a la Tierra no recibir la hostilidad del universo, ¿no? La hostilidad de meteoritos, de todo lo que anda circundando en el espacio. Bueno, nosotros también tenemos ese campo electromagnético, pero no lo podemos percibir, no lo podemos tocar, pero podemos conocer sus efectos. ¿Y cómo es eso, que podemos conocer sus efectos? Bueno, si yo entiendo que mi campo electromagnético tiene dos propiedades, la parte eléctrica que emite una señal y la parte magnética que es magnetiza lo que emití, yo no tengo ni idea qué es lo que estoy emitiendo porque no lo veo, pero puedo saber qué estoy magnetizando porque es lo que estoy viviendo en mi vida. Porque yo no puedo atraer a mi mundo algo que no haya emitido. Eso es básicamente la disciplina que indica la física cuántica. Todo lo que yo vivo en mi mundo, tanto conflicto, tanto situaciones agradables, todas las personas que aparecen, las situaciones, todo es una gran proyección. Es como si fuese un mundo virtual, que nosotros lo vivimos como físico, porque nuestro cerebro está preparado para verlo como físico. Pero esto cada vez se pone más acento en que el cerebro es solo una caja de resonancia y ese proyector que tenemos adentro lo único que hace es emitir la información que está en nuestra mente. ¿Y qué tenemos en nuestra mente que emite lo que estamos viviendo en la vida? Bueno, sepan que la mente
está fragmentada y hay una parte que es consciente, que es esta que estamos nosotros acá todos reunidos, escuchando y hablando, y hay una gran parte, que es la mayoría de nuestra mente, que es la parte del inconsciente, que siempre le tocó ser el malo de la película, el inconsciente. Pero sepan que el inconsciente es como si fuese la caja negra del avión. Es el maravilloso placar que nos guarda toda la información dolorosa, esa información que no se pudo expresar en su momento, y que el inconsciente lo único que está haciendo es protegiéndonos. Pero durante un tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento va a requerir de nosotros que empecemos a drenar esa información que hay dentro de nuestra mente. Por favor. Bien. Sabiendo que el control de verdad es una ilusión, porque yo cuanto más controlo, peor me va, y que yo no puedo controlar nada. Lo único que yo tengo que aprender a controlar es qué me digo a diario, que es la propuesta que les hago. La pregunta que les hago es, ¿qué se dicen todos los días? Desde que se levantan hasta que se acuestan. Sí, ¿no? Hagan la lista. ¿Qué pensamientos están continuamente repitiendo como un fractal? Bueno, sepan que todo lo que se dicen todos los días es lo que ven todos los días en su experiencia de vida. Hay una coherencia absoluta entre lo que me digo, con qué alimento mi mente, o lo que expreso, y lo que digo a diario. Por favor. Bien. ¿Para qué nosotros estamos intentando todo el tiempo controlar todo? Porque es una creencia. Una creencia que si yo controlo todo y no dejo nada librado al azar, entonces las cosas van a salir bien. Ya saben que no es así, ¿no? Que no salen mejor porque controlo, al contrario. Y por el otro lado, porque tenemos miedo. Hay muchos tipos de miedos, pero creo que uno de los mayores miedos es miedo al dolor. Miedo a que si nos permitimos sentir dolor, nos vamos a morir. Y sepan que es al revés. Nos morimos estando vivos cuando dejamos de sentir. Cuando nos permitimos experimentar esas emociones que, aunque no nos gusten, tenemos que trascenderlas. Hay algo que se llama, y yo ayer hablaba en la charla de Salamanca, respetar los procesos. Por lo cual es fundamental respetar los procesos de duelo, respetar los procesos de separación, pero también permitirse la transformación interna. Yo siempre propongo ser amorosos con uno, ¿no? Que somos lo menos amorosos, somos bastante implacables. En general somos bastante amorosos con los demás, pero tenemos una tendencia natural a ser poco con nosotros. Dentro de lo que es la física cuántica, una de las leyes que se desarrollaron ya casi a mediados del siglo pasado fue la ley del todo. La ley del todo lo que nos indica es que hay una conciencia universal, hay una naturaleza, hay una energía que está, no la podemos ver, no la podemos tocar, no importa el título que cada uno tenga, pero hay una inteligencia mayor que nos nuclea a todos. Y esa teoría del todo, ese espacio infinito de conciencia, está conformado por infinitas partes. Por eso la foto es de un puzzle. ¿Por qué? Porque esas infinitas partes que contienen ese todo, tienen la información del todo. Es decir, el todo está dividido en infinitas partes, que cada parte contiene toda la información y los recursos del todo. ¿Qué quiero explicarles esto? Que cada uno de nosotros es esa parte del todo. Y todos tenemos todos los recursos. Pero desde que nacemos nos están limitando. Sin querer nos están diciendo que no somos aptos para tal cosa o no servimos para tal otra.
Y todas las creencias que tienen que ver con que no sigas arte porque te vas a morir de hambre, hay que trabajar mucho para poder conseguir algo en la vida, ¿eh? Si quieres vivir bien vas a tener que sacrificar algo, son todas creencias. Y esas creencias han viajado a través de las generaciones como dogmas. Los dogmas son ideas que alguien determinó como una verdad absoluta y que en realidad no tienen fundamentos, no tiene peso. Eso sí, que no tiene comprobación, porque son solo creencias. Alguien dijo que había que trabajar mucho para poder vivir bien. Y todos terminamos creyendo lo mismo. Por lo cual, si trabajamos poco tiempo, nos sentimos culpables, nos sentimos vagos. ¿Por qué? Porque alguien nos dijo, para ser realmente buenos en la vida y honorables hay que trabajar mucho. Bueno, no tiene nada que ver ser honrado con trabajar mucho. Puedo ser totalmente deshonesta y trabajar mucho también. Por favor. Bien. Les voy a explicar ahora que se han hecho fotografías, esto lo hemos bajado de una página de la NASA, para enseñarles cómo en el universo todo se repite como un fractal. Para eso les voy a mostrar, no sé si logran, por la claridad de todavía del día, pero yo puse dos fotos. Una tiene que ver con las conexiones del universo, con una cámara especial. Se han hecho fotos de segmentos del universo y se ha podido ver que todos los componentes del universo están conectados con energías, como si fuesen autopistas de energía. Esta foto es de un segmento sacado del espacio. Bueno, la foto de al lado es una estructura de conexiones neuronales del cerebro. Y si alguno logra divisar y puede comparar ambos, parecen, si yo le sacara los títulos, parecen iguales. Bueno, eso se habla de lo que se llama un fractal. Una estructura visual que se replica. Pasa porque va a ser más claro con esto. Esto es un fractal, ¿eh? Es una estructura de dibujo que se perpetúa, ¿eh? Se replica. Bueno, nosotros también somos fractales. Nosotros también somos fractales, ¿eh? Porque nosotros nacemos de una madre de su madre y así sucesivamente. Nosotros también tenemos este trabajo de fractales en nosotros. Bien. Voy a continuar hablando de lo que es el campo electromagnético. Este campo electromagnético que nosotros no vemos, no lo podemos oler, no lo podemos tocar, pero que está, igual que el de la Tierra. Bueno, para eso les voy a hacer una pequeña analogía. Piensen que nosotros la gravedad no la vemos, no la podemos tocar, pero conocemos sus efectos. ¿Por qué? Porque si yo tiro este marcador al piso, se cae. Eso es un efecto de la gravedad. Conozco los efectos de la gravedad, pero no lo veo. Bueno, lo mismo sucede con el campo electromagnético. Yo no lo puedo ver, pero tengo uno, y ustedes también. Pero los efectos es lo que nosotros vivimos diariamente. Por lo cual, si ustedes están viviendo experiencias muy intensas de conflictos o de distorsión, sepan que eso lo están emitiendo ustedes, pero no porque son culpables, sino porque sin saber desconocen que en su inconsciente, en su mente, hay una información que hay que drenar, que hay que liberar. Para eso, todavía no sabemos qué hay a cada uno del inconsciente de ustedes, qué es lo que hay. Pero sí les voy a enseñar un par de praxis que podemos hacer para que ese campo electromagnético que todos ustedes tienen, que suena como ciencia ficción y no lo es, comencemos a cuidar esa energía que nos protege. Porque al igual que la Tierra, ese campo electromagnético que tenemos nos está protegiendo. Para eso les voy a comentar qué es lo que tienen que evitar, justamente para fortalecer ese campo electromagnético. Evitar criticar, juzgar, tener malos pensamientos, ser la oreja de todo el mundo con todas las penurias.
estar continuamente las 24 horas con los telediarios. Yo no digo que hay que desconectarse del mundo, pero sepan que hay mucho de lo que nosotros hacemos diariamente que es tóxico para nosotros y no nos damos cuenta. Entre ellas cosas es conectarnos con personas que les debe haber pasado, porque a mí también me pasó. A veces me reúno con gente y siento que me quedé sin energía. ¿Les ha pasado alguna vez? Bien. O que se encuentran al contrario con otra persona y sienten que se energizaron. ¿Con qué tiene que ver? Todo en el universo es vibración, energía y frecuencias de vibración. Nosotros no somos físicos, somos energía viviendo una experiencia física. Y si entendemos esto, vamos a empezar a cuidar esa energía que somos, porque eso es lo que nos permite empezar a crear lo que de verdad queremos vivir. Y ya no importa qué edad tengan, Hay más de una vez que las personas dicen, no, pero ya mi vida pasó, ya es tarde. Hasta el último día de mi vida, yo puedo cambiar mi historia. Puedo permitirme experimentar ser feliz, pero va a depender de hasta qué punto yo decido serlo. A veces la mayoría de las personas tienen más miedo a ser feliz que ser infelices, porque creen que tienen que ser fieles a una estructura familiar donde solo fue dolor y sufrimiento. Y si nos atrevemos a ser felices cuando hubo una estructura familiar de tanto dolor, sentimos que estamos de alguna manera traicionando al clan. Por lo cual, la idea es evitar la crítica, evitar juzgar, evitar tener malos pensamientos, estar cuidando lo que nos decimos, empezar a escucharnos. ¿Qué nos decimos y qué les decimos a los demás? Por favor. Bien. Para eso ahora me voy a basar en dos biólogos y en un físico cuántico para comentarles cuáles fueron, no solo sus teorías, sino sus comprobaciones de todo esto que yo les estoy hablando. Porque todo esto, que aparentemente hasta ahora parece más bien esotérico o metafísico, pasó a ser científico. Por eso estamos en un momento maravilloso, donde todas las disciplinas están llegando a la misma conclusión. Somos energía viviendo una experiencia física, podemos cambiar la información de cada una de nuestras células y tenemos que entender primero que hay una información dentro de nosotros que desconocemos y que tiene que ver con lo que hemos recibido de nuestros ancestros. Para eso les voy a presentar al primero de la izquierda, que es un biólogo que, como todos los que están tratando de mostrar nuevos sistemas de pensamiento, pasó a ser hereje de todas las universidades de Inglaterra, por lo cual lo echaron. Ganó un Nobel en el año 72 con su teoría de los campos morfogenéticos. Rupert Sheldrake, que así se llama, demostró, basándose en una información que ya se había desarrollado a principios del siglo pasado, que existe una estructura de información, una información que viaja más allá del tiempo y el espacio, y esa información va viajando de generación en generación hasta que la tercera generación, a partir de los abuelos, será la que tenga que resolver lo que los abuelos no pudieron. Les doy un ejemplo que tengo en Buenos Aires. Tengo en consulta un abogado que al abuelo lo estafaron sus hermanos. Como el abuelo era una persona que no sabía leer y escribir, pero había logrado hacerse de muchas tierras, los hermanos le hicieron firmar papeles, le hicieron hacer un poder. Y él, de inocente, firmó todo. Se quedó sin nada. Fue estafado por sus hermanos. Bueno, llega este consultante a mí, que es el nieto, que casualmente es abogado. Abogado, escribano y auditor de la Fiscalía de la Nación de Buenos Aires. Bueno, la historia es que este buen hombre
también es estafado por los hermanos, casualmente. Pero tenía que cambiar la historia. Esa información viajó. Y él lo que hizo, con todos los recursos que tomó conciencia que debía, empezó a defenderse de esa situación. Su abuelo no pudo, porque no tuvo los recursos activados para poder hacerlo. Este muchacho sí lo hizo, porque tomó conciencia que lo que estaba repitiendo era una estructura de información, es decir, el abuelo le envió esta información para que él cambiara esa historia de impotencia, de dolor y de traición. Bueno, esos campos morfogenéticos que les digo, esa estructura de información, viaja y la recibimos todos de nuestro clan familiar, pero no solo de nuestro clan. También existen campos que trascienden a la familia. Y esos campos están íntimamente ligados con el lugar donde nosotros hemos nacido. Y no solo eso, con el país donde hemos nacido. Y más, en el continente que hemos nacido. Y la humanidad entera. Por lo cual, si yo cuento acá, tenemos al menos que están incidiendo y están moldeando nuestro comportamiento y nuestra visión del mundo 5 campos de información. El clan familiar, la ciudad donde yo nací, el país, el continente y la humanidad toda. Si ustedes se ponen a pensar, la gente, por ejemplo, de Castilla y León, es muy distinta de la gente de Málaga y muy distinta de la gente del País Vasco. Eso tiene que ver con una información que moldeó el comportamiento. Entonces, cada pueblo, por más que todos pertenezcan a España, tienen características propias, tienen una singularidad. Y esta información que viajó no es para un castigo, Esta información viaja solamente para que nosotros le demos una resignificación a esa historia, o que se ocultó, o que fue dolorosa, y que lo que nosotros nos pide es que seamos más eficaces, que aprendamos para seguir evolucionando. Esa es la única finalidad que tiene el viaje de esta información. El biólogo del medio, que se llama Bruce Lipton, es muy conocido en todo el mundo y en España también, porque ya ha hecho varias conferencias aquí, en el país. Y es un biólogo que es conocido porque él comenzó a desarrollar estudios sobre las células y los genes. Y de alguna manera contrapone la teoría de Darwin. Darwin lo que dice que nosotros hemos nacido aleatoriamente, el ser humano, que solo sobrevive el más apto y que todo es genético. Bueno, sepan que Bruce Lipton lo que demostró es que los pensamientos que nosotros tenemos tienen la capacidad de cambiar la información de nuestras células. Que todo lo que nosotros pensamos y sentimos tiene una incidencia total en nuestro laboratorio químico. Ese laboratorio químico que tenemos adentro que nos puede proveer de la droga más eficaz. Por lo cual, lo que dice Bruce Lipton, que nosotros no nos tenemos por qué enfermar. La enfermedad no es la habitualidad. La habitualidad tiene que ser la salud, el bienestar, la homeostasis del cuerpo. ¿Y por qué eso no sucede? Bueno, sepan que incide directamente lo que estamos pensando y diciéndonos todo el tiempo. Porque cada pensamiento que nosotros tenemos, lo que hace es generar un sentimiento. Ningún pensamiento es inocuo. Cada vez que yo pienso algo, ese pensar viene de la mano de un sentimiento. Y el sentimiento es cómo me hace sentir lo que estoy pensando. Y hasta ahí estamos en la mente. Pero en un nanosegundo pasa del sentimiento a la emoción, que es la manifestación corporal, cuando pasa a nuestro cuerpo. Y cuando eso sucede, empezamos a tener o manifestaciones biológicas, nos duele el estómago, la cabeza, tenemos insomnio, ataque de pánico o cosas peores. O si nos decimos cosas buenas, estamos en positivo, empezamos a sentir bienestar general. Bueno, sepan que es fundamental
que empiecen a estar atentos a qué están pensando. Porque si ustedes están en la nube del pensamiento diciéndose todo el tiempo lo mismo, van a seguir obteniendo los mismos resultados. Nosotros hacemos al revés, estamos continuamente pensando lo mismo y desde nuestro menos de 5% de conciencia buscando respuestas en donde no las hay, porque lo estamos buscando en nuestro mental. Estamos buscando las respuestas y buscando las soluciones a nuestros problemas. Y las soluciones no están ahí. La solución está en nuestro inconsciente, en esa información que tiene mucho que ver con lo que vivieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, y que ellos no pudieron manifestar, no pudieron resolver, porque quizás estaban en una situación que no se podían dar el lujo de pensar, porque había que comer, había que sobrevivir, y de eso se trata. Las generaciones que nos antecedieron pasaron guerras, pasaron hambre, por lo cual ellos no se podían cuestionar nada, más qué voy a darles de comer a mis hijos mañana, dónde voy a vivir mañana, cómo voy a obtener dinero. Eso era la gran preocupación de nuestros padres y nuestros abuelos, y mucho más atrás también. Y la tercera foto de esta diapo es Bruce Lipton. Bruce Lipton es un físico teórico que demostró a través de un instituto de California que se llama HeartMath, las matemáticas del corazón, demostró que este campo electromagnético que nosotros tenemos y que no vemos, tiene una fuerza mucho mayor en el corazón, que la fuerza emocional del campo electromagnético reside en el corazón, por lo cual nosotros logramos magnetizar lo que vivimos a través de lo que sentimos. Que lo que necesitamos es entrar en una coherencia. Vale, no hay problema. Necesitamos entrar en una coherencia, en la coherencia de que lo que yo pienso, lo que siento y lo que hago haya una alineación. Si yo pienso una cosa, siento otra y hago otra, estoy en incoherencia. Y ahí es cuando mi cuerpo de alguna manera se va a expresar. Con un esguince, me voy a romper el tobillo, o ataque de apendicitis. Y hagan la lista, lo que quieran, porque el cuerpo es la única manifestación que el ser humano, nuestro ser interno, tiene para frenarnos y decirnos, por acá no es. Lo que estás haciendo está en incoherencia, no es lo que vos querés. La pregunta que yo les voy a hacer es, ¿cuánto de ustedes realmente están viviendo la vida que quieren? ¿No? Para que se lo pregunten a sí mismos. Bueno, sepan que cuanto más estén conectados con su propósito y con su deseo, más alineados van a estar y armónicos van a estar. Todos los que los lleve a la paz, es mejor dicho, la estructura con la cual, el lineamiento con el cual tienen que trasladarse por la vida es: esto me trae paz, allá voy. Este lugar donde voy a ir, ¿me trae paz? No, no voy. Porque la paz es la base de que seamos felices. Y la paz no es ni desde la reacción, ni desde la territorialidad, ni desde la tiranía, ni tratar de imponer nuestras decisiones y nuestras expresiones. La paz es la libertad mía y la del otro. Por favor. Bien. El segundo señor, que es una de las grandes eminencias de la psicología, es Carl Jung. Y Carl Jung fue el que descubrió que la mente está fragmentada y que gran parte de la mente está compuesta por un señor que se llama inconsciente, que es el malo de la película. Este inconsciente maravilloso, que es como si fuese nuestro placar privado, es donde está toda la información que desconocemos, pero que es la que nos hace vivir esas situaciones que no nos están haciendo felices. Porque sepan algo, todo lo que nosotros vivimos y nos hace felices,
no hay por qué ocultarlo de nosotros mismos, por lo cual en el inconsciente no está. Todo lo que está guardado en el inconsciente son aquellos traumas, esos no dichos que se han guardado en el clan familiar y que hemos vivido nosotros en nuestros primeros 7 años de vida y que hacen que nosotros vivamos lo que estamos viviendo. Para eso tenemos que entender cómo funciona el inconsciente, porque ustedes me pueden plantear, bueno, fantástico, es el inconsciente el que está emitiendo desde mi campo electromagnético lo que estoy viviendo en mi vida, fantástico. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora que sé que es el inconsciente, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo que empezar a hacer lo que se llama drenajes. Carl Jung lo que manifestaba que la manera de empezar a ser libres de verdad y querer aprender a vivir nuestra propia historia, nuestra verdadera historia, es que tenemos que empezar a llevar el inconsciente al consciente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, les voy a dar un par de tips. Primero, las famosas cartas cloacales. Las cartas cloacales es un invento que yo tuve hace 2 años porque de alguna manera yo tenía que entender cómo funciona el inconsciente. El inconsciente no identifica entre lo que pasa en nuestra realidad y lo que pasa en forma simbólica. Y para eso les doy un ejemplo práctico. ¿Cuántos de ustedes han soñado que eran perseguidos? ¿Alguna vez? ¿O que corrían una maratón? No sé. Por Sí. un toro. ¿Un toro? Por un toro, sí. Y Bueno. me subí al árbol y él casi el pie. Bien. ¿Y cómo se despertó cuando se despertó? Cuando vi que no estaba, pues. Dijo, bien, pero aparte de eso, cuando uno vive una persecución de ese tipo, cuando se despierta está más cansado de lo que se acostó. Y no solo eso, uno tiene sed, empieza a transpirar y dice, Dios mío, menos mal que el toro no estaba, como dice. Pero ¿cómo puede ser que aparezco transpirada, más cansada, con sed? ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando yo duermo es el país del inconsciente. Y cuando yo estoy en el país del inconsciente, el inconsciente cree que es verdad lo que estoy viviendo. El inconsciente no identifica que yo estoy soñando eso. Para el inconsciente lo estoy viviendo. Por lo cual, ¿qué hace el inconsciente? Envía una señal a mi cerebro y le avisa a mi sistema, a mi laboratorio químico, que empiece a activar cortisol para que mis músculos se preparen para la huida. Miren todo lo que sucede en el sueño. En ningún momento el inconsciente dijo, no, estás soñando, sigo con el toro corriendo. No, en ningún momento. Para el inconsciente eso fue verdad. Y al ser verdad para el inconsciente, lo hizo real para mi cuerpo y mi cuerpo reaccionó químicamente. Bueno, imagínense, si esto sucede en un sueño, imagínense qué más estamos viviendo nosotros que para nuestro inconsciente es real. Bueno, cada vez que nos decimos no puedo, sepan que para el inconsciente es como decir sí amo. Te voy a dar todas las experiencias para que certificar que no puedes, que sos un inútil. Yo digo, ¿son amorosos con ustedes? Levante la mano, por favor. No sé ¿Hay alguno que es amoroso? Yo aprendí a ser amorosa, Yo no lo era conmigo. Bueno, hay que aprender, mujer, hay que aprender. No, es que nadie nos enseñó. Mira, no nos enseñaron no por maldad, no nos enseñaron porque nuestros padres tampoco sabían. La verdad es que nosotros... Yo me acuerdo de antes que me empezara a formar, tenía, no sabes, una lista de culpables. Lista, pero larguísima. Cuando empecé a trabajar en mí y empecé a estudiar todo lo que estudié, dije, ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿Al troglodita de la cueva? Porque la verdad es que todos hicieron lo posible con la información que tenían. Quizás para mi padre, el ser amoroso implicaba enviarme al colegio y darme de comer. Y para él, esa era la historia. Y quizás para mí, amoroso, mi padre, hubiese sido otra cosa. Pero mi padre hizo lo que pudo, con la información que recibió de su madre. Y así, continuamente, todos estamos viviendo esto.
Por lo cual, qué importante es que a partir de ahora yo los invito a que empiecen a tomar conciencia de qué se dicen. ¿Qué se dicen? ¿Qué le dicen a los demás? ¿Qué están emitiendo? Yo creo que hoy acá, más de uno va a perder lo que yo llamo la impunidad del ignorante. Que a José le encanta tanto que lo diga, pero la impunidad del ignorante es, ahora que aprendí todo esto, ya la lista de culpables la tengo que quemar. No le puedo echar la culpa a nadie. Pero no sabes, mi marido es el culpable. O mi mujer es el culpable, la culpable. Bueno, sepan que la mujer o el marido, no importa cuál, es lo que yo llamo partícipes necesarios. Si yo tengo en mi clan familiar, en las mujeres de mi clan materno, fueron todas sumisas y sufrieron a sus maridos, que no las dejaban salir a la calle, o que no les permitían trabajar o estudiar o lo que fuera, y esas mujeres sumisas me enviaron esta información de que las mujeres, si quieren tener al marido, hay que obedecerles, ¿sí? Yo tengo un programa de víctima, que yo desconozco que lo tengo, pero a través de las relaciones de los hombres que elija, voy a actuar como si fuese una víctima. Y me voy a tener que buscar un victimario. Porque si yo tengo que oficiar con mi personaje de víctima, a mí otra víctima no me sirve. Necesito el autoritario adecuado para poder cumplir mi rol de víctima. Si no, no estoy en coherencia con ese personaje. Bueno, sepan, yo lamento, voy a romper un mito, pero no existen víctimas y victimarios. Son bailes perfectos que jugamos los humanos, Son bailes perfectos. El tema es salir de esos bailes perfectos que lo único que hacen, funcionan como un fractal. Se repite a través de toda nuestra vida. Vamos cambiando los maridos y parece que todos están cortados con la misma tijera. Y para los hombres lo mismo, todas las mujeres son iguales. Bueno, eso son creencias. ¿Pero por qué? ¿Todos los hombres son maltratadores? ¿Todas las mujeres son sargentos? No. El tema es que nosotros estamos atrayendo exactamente lo que necesitamos. ¿Para qué? Para cumplir nuestra función de víctima o de victimario. No importa de qué. Entonces, humildemente yo les propongo que empiecen a observarse y que den 2 pasos atrás y que imaginen su vida como si fuese un escenario, como si fuese una película. Ustedes están en la butaca mirando esa película y la idea es que en esa película vean a todos los integrantes, a esa persona que son ustedes y a todos los coprotagonistas y vean cómo funcionan. Y se van a dar cuenta que es un baile perfecto. Yo digo algo y el otro me va a repetir lo que yo ya sé que me va a decir, entonces yo le voy a contestar y así, es un baile perverso. Y la verdad, es fantástico vivir en armonía, pero nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó. Tampoco nadie nos enseñó que estábamos a salvo. Venimos viajando desde hace muchas generaciones con una información que nos dice que afuera está el peligro y que tenemos que estar cuidándonos del afuera porque si no estamos todos juntos no vamos a sobrevivir. A veces así funcionan los clanes familiares. Los clanes familiares a veces no dejan respirar a sus miembros. Entonces se crean dependencias y cuando se crean dependencias las personas no pueden evolucionar. Y la idea, que es fantástica, tener una familia, pero una familia donde haya oxígeno. Ese oxígeno que nos invita a la singularidad, que cada uno pueda expresarse como se siente, que cada uno pueda desarrollarse de la manera adecuada, dejando y permitiendo que el otro sea libre. Porque si yo permito que el otro sea libre, yo también lo puedo ser. Y a veces lo que más miedo nos da es ser libres, porque no sabemos qué hacer con esa libertad. Bueno, la idea es aprender, porque en realidad todos aprendimos a caminar. Bueno, podemos aprender también a ser libres. Por favor. ¿Otra más? Esto lo pasamos, José. Pásalo. Ahí está. Bien.
Bueno, me encantaría que lo lean. Quiero escuchar risas. La gente quiere cambiar su vida, pero no quieren cambiar de vida. ¿No? Claro, si ven el dibujito de esos trogloditas, hay un troglodita que le está ofreciendo ruedas y los otros están arrastrando piedras y dicen, no, gracias, estamos ocupados. ¿Qué nos está diciendo? Que cada vez que hay un nuevo sistema de pensamiento, tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque nos hemos aferrado a una estructura que supuestamente... Chicas, silencio. Chicas, atención. Ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. La idea es entender que esa estructura a la cual nosotros nos aferramos es lo que supuestamente nos está dando seguridad. Y sepan que esa estructura que aparentemente nos da seguridad, lo único que es, nos convierte en rehenes. No nos permite la libertad. ¿Qué pasa si cambio el paso de baile? ¿Qué pasa si en vez de hacer lo que hago y lo que digo continuamente, empiezo a cambiar mi historia? Bueno, sepan que mi cerebro necesita oxigenación. ¿Y en qué consiste esa oxigenación? Consiste en empezar a motivar a mis neuronas. Gran parte de los conflictos que hay con las memorias, y estoy hablando de la falta de memoria, de las personas, tiene que ver con que están viviendo en una situación límbica, es decir, donde no hay nuevas motivaciones, donde no hay propósito. Por favor. Las neuronas, que son las células, dentro de nuestro cerebro, hay una estructura, hay una red neuronal, que son aproximadamente 500 billones de neuronas, para que tengan una idea, y cada neurona tiene infinitas conexiones. Bueno, cada neurona necesita ser continuamente motivada. Nosotros tenemos siempre esta idea de que tenemos que hacer ejercicio corporal. Bueno, sepan que las neuronas también necesitan ser ejercitadas. ¿De qué manera? Cambiando las rutinas, no haciendo siempre lo mismo, buscando incentivación a través de libros, a través de sociabilizar, a través de salir al mundo, buscando nuevos hobbies, caminatas, conexión con la naturaleza, desapegarnos de las cosas. Hay gente que está continuamente aferrándose a las cosas y las personas. Eso es una manera poco saludable de activar nuestras neuronas. Esta diapo lo que dice es que no hay estigmas ni condenas que nos detengan. Depende de nuestras propias decisiones mentales lo que vamos a vivir. Por favor. Bien. Y estas son una serie de creencias que yo puse, pero creo que más de uno se va a sentir identificado, o al menos lo yo. Los hombres son imposibles, todas las mujeres son iguales. Si quieres llegar a ser alguien en la vida, algo deberás sacrificar. Si alguien no resuena con alguna, me dice. La vida es una lucha, para los hombres todo es más fácil, la mujer debe ceder por el bien de la familia. ¿Le suena alguna de esas? Muchas, ¿Sí? casi todas. ¿Sí? ¿Sí o no? Mejor no. Una interesantísima, el dinero sucio. El dinero sucio, y voy a agregar algo. Si uno tiene dinero, te va a durar poco, porque te lo van a quitar. Esa es otra. Tengo varios árboles ahí que estoy trabajando en consulta que tienen esto. Mejor no tengas dinero, porque si tienes dinero, lo vas a perder. Porque alguien arriba, un bisabuelo o un abuelo, fue estafado o eran jugadores, perdieron sus tierras. Entonces ahora el nieto hace negocios y pierde todo y nunca puede tener dinero. ¿Por qué? Porque el abuelo le mandó esa información. Que parece raro esto que cuento, pero les puedo garantizar que cuando empiezan a drenar el inconsciente, cuando empiezan a liberar el inconsciente, lo que sucede mágicamente es que se empieza a liberar la historia de cada uno. Por favor. Nosotros tenemos
tres clases de creencias particularmente. La creencia es un dogma, es una idea que alguien determinó como una realidad absoluta y viajó. Viajó a través de las generaciones de mi árbol. Existen lo que son las creencias colectivas, ¿no? Las creencias colectivas es todo lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, inocente, ¿qué pensamos de los políticos? Mientras todos pensemos lo mismo de los políticos que asuman van a hacer eso. Si todos empezamos a cambiar nuestro sistema de pensamiento, les puedo garantizar que va a cambiar la información de la gente que asuma el poder. Vamos a elegir a las personas adecuadas. El tema que es, para seguir repitiendo esa creencia de que todos los políticos son corruptos, seguimos eligiendo a personas corruptas, que aparte son políticos. Pero no son los políticos, son personas corruptas. Creencias del clan. Esto que yo digo, la creencia del clan. No me dejes sola, dice la mamá. Entonces la hija no estudia, no se casa, no tiene hijos porque es fiel a la mamá. O tienes que seguir la empresa familiar. No te puedes ir de la empresa familiar. Y quizás el hijo quiere ser pintor y el padre lo está obligando a que sea el presidente de la empresa que su padre fundó. Bueno, sepan que eso hace que el hijo viva como una fidelidad a su padre esa situación y en algún momento ese hijo va a empezar a sufrir alguna situación biológica. Va a tener algún conflicto corporal debido a que no está en coherencia con lo que realmente siente. Está cumpliendo con su padre, pero no está siendo coherente con su vida. Y después las creencias incorporadas en la infancia, que es todas esas creencias que yo incorporé. ¿Y qué son particularmente las creencias que yo incorporé? Bueno, básicamente es la información que hemos recibido de nuestros adultos mayores. Si hemos sido criados por nuestros padres, la información que tenemos de base en nuestra psiquis es la información de nuestro padre y de nuestra madre. Y esa información de hombre y de mujer van a ser las bases de lo que nosotros elijamos como marido o como mujer de acuerdo al caso. Nosotros pudimos haber vivido en nuestro árbol situaciones muy hostiles. Pudimos haber vivido en un árbol, en un clan familiar donde son puras desgracias. Pero sepan esto, todos tenemos todo. Todos tenemos todos los recursos. Por lo cual, aunque la tierra sea árida, nosotros tenemos la posibilidad de crear vida. Podemos cambiar nuestra historia. Les puedo garantizar que nadie nos impide a ponernos en cero, como si fuese un 50 kilómetros, a ponernos en cero y empezar de nuevo. Hasta el último día de nuestra vida tenemos esa posibilidad. Y voy a repetir algo que ayer conté de Steve Jobs, que una de las últimas frases que él expresó antes de morir fue: ¿qué harías si supieras que este fuese el último día de tu vida? ¿Qué harías? ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo? ¿Dirías lo que realmente piensas? ¿Estarías donde estás? Bueno, me parece una muy buena base que tiene que ver con la honestidad, de empezar a cada uno a plantearse si cada uno está siendo honesto con su vida. Ya no tiene que ver con honestidad hacia el otro, tiene que ver con uno. ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? Y la otra pregunta sería, ¿qué me impide cambiar mi historia? Muchos me dicen mi marido, mi mujer, no, el tema es difícil, mis hijos. Bueno, sepan que son excusas. Porque si a nosotros nos dieron un cuerpo y estamos experimentando una individualidad como estas que somos, aunque estemos todos conectados, de verdad tenemos que respetar nuestra singularidad. Y si yo en este momento soy una singularidad, vine a expresar mi propósito, y ustedes también. Quizás la mayoría se dedicaron exclusivamente a trabajar, porque era lo que nos enseñaron, era lo que debíamos hacer.
pero lo que yo les propongo es que nos empecemos a enamorar de lo que hacemos. No hay mejor cosa que empezar, no solo enamorarnos de lo que hacemos, sino empezar a ser quienes somos y quitarnos todos esos personajes, esas imágenes de buenas, de hacendosas, de virtuosas o de ayudadoras o ayudadores. Yo hablo en femenino, pero también es para los masculinos. ¿Cuántos personajes hemos incorporado para ser aceptados en el mundo? Nosotros hemos moldeado nuestro comportamiento de acuerdo a lo que el mundo esperaba de nosotros. Bueno, es hora de que empecemos a buscar qué es lo que nosotros esperamos de nosotros, porque creo que nunca nos lo hemos planteado. Por favor. Muy bien. Esta es una parte muy divertida que tiene que ver con neurobiología. Yo digo divertida porque a mí me encanta. Espero que ustedes también. Bueno, les voy a contar esto que tiene que ver con nuestro cerebro, porque hasta ahora quizás algunos están más atentos que otros, pero esto creo que les va a interesar a todos. ¿Por qué? Porque todo lo que dije hasta ahora está íntimamente relacionado con nuestro cerebro. Antes de la década del 90 se creía que teníamos un solo cerebro, porque así había sido estipulado. Era la creencia, teníamos un solo cerebro. Y en la década del 90 hubo un biólogo que se llama Paul MacLean, norteamericano, que lo que descubrió que lo que aparentemente era un cerebro, en realidad eran tres cerebros. Tres cerebros que se habían formado en distintas etapas de la evolución del hombre. Y cada uno de esos cerebros le había asignado al hombre recursos particulares. Cuando el hombre apareció en la Tierra, tenía un solo cerebro, un pequeño cerebro, que si logran divisar, el que dice cerebro reptiliano, color rojo, era un cerebro muy pequeño, y este cerebro se lo llamaba, cerebro reptiliano se lo llama, porque es el cerebro que tienen los reptiles. Es el cerebro que tiene como única finalidad la supervivencia. Es decir, lo que regula es el bienestar del cuerpo. Regula todo lo que tiene que ver con mi biología, regula todo lo que tiene que ver con mis jugos gástricos, mi respiración, mi reproducción, mi circulación sanguínea, todo lo que esté relacionado con el sistema nervioso autónomo. Eso está íntimamente relacionado. El cerebro reptiliano se ocupa de eso, pero solo se tiene que ocupar de eso. Ahora, ¿dónde está el problema? Este cerebro reptiliano es instintivo, es automático. Piensen que el hombre paleolítico, el hombre del Cromañón, tenía que sobrevivir el minuto a minuto. No tenía refrigerador, no tenía microondas, no tenía cajero automático, no tenía dónde guardar comida, no tenía nada, no tenía de dónde vivir, vivía en los árboles. Y continuamente estaba atento a no ser presa de un depredador y poder tener alimento para el minuto siguiente. Pero aparte de eso, encontrar un refugio, poder reproducir, y que si reproduciera sus crías lograran sobrevivir. Para eso tenía que encontrar una hembra y un espacio donde poder cuidar a sus crías. Este cerebro reptiliano, que es automático, les voy a dar un ejemplo básico. Nosotros vamos caminando por la calle y este cerebro, si nosotros nos tropezamos y estamos a punto de caer, el cerebro reptiliano es el que pone las manos para que nosotros no nos golpeemos la cabeza. Lo hacemos en automático. Nosotros no decimos voy a poner las manos, no ralentizo, no me digo eso. Directamente mi cerebro reptiliano actúa, es decir, es instintivo, es automático y es pura reacción. Y al ser pura reacción es amoral, no piensa, no tiene valores. Por lo cual este cerebro reptiliano lo único que hace es continuamente buscar que yo sobreviva. Pero este cerebro reptiliano tiene en el reptil 500 millones de años, en nosotros menos.
pero es el cerebro que hace que yo continuamente esté atacando o huyendo. Y todavía en nuestros días hacemos eso. Que estemos reaccionando continuamente. Que no pensemos las cosas cuando las decimos. A veces escucho personas que dicen, yo no me guardo nada de lo que pienso. Yo lo digo y después capaz que me arrepiento. Bueno, sepan que estoy en puro arcaico. Y les cuento que ese cerebro arcaico maravilloso nunca me va a traer la paz. Porque ese cerebro arcaico es arcaico. Y nada más nació para cumplir su función primaria, que es que yo sobreviva. Por supuesto que estamos hablando del hombre paleolítico. Nosotros actualmente tenemos también ese cerebro, que sigue rigiendo nuestra vida sin que nosotros lo sepamos. Es el cerebro que nos dice, o comes tú o como yo, o vives tú o vivo yo. Es el tirano, es el competitivo, es el posesivo, el territorial. ¿Les suena? Bien, ese es el arcaico. Cada vez que se nos activa nuestro cerebro arcaico, se eleva los sensores y creemos que estamos en peligro, el cerebro arcaico saca las uñas pensando que está en peligro de muerte. ¿Sí? Recuerden que el cerebro arcaico está íntimamente ligado con mi inconsciente. Por lo cual, si yo creo que mi jefe es un depredador, mi cerebro arcaico eleva los sensores de peligro y yo voy a creer que estoy en peligro de muerte, aunque conscientemente crea que no. Porque mi cerebro arcaico tiene el software del hombre del cromañón. No entiende que yo tengo un jefe y que me acaba de retar y no me va a aumentar el sueldo. No puede entender eso. Porque no lo puede entender porque su software es de un hombre troglodita. El cerebro límbico es el segundo cerebro que apareció. El cerebro reptiliano es como si fuese un puño y arriba evolucionó un segundo cerebro. Y este segundo cerebro es el cerebro que tenemos en común con los mamíferos. Este cerebro apareció hace 200 millones de años y nos dio un montón de recursos. Primero, que el cerebro límbico es donde se guardan todas las emociones. Es decir, que a partir de este cerebro el hombre empezó a sentir, empezó a tener sentimientos, a registrar sentimientos. Pero hasta ese momento el cerebro límbico lo único que le dio fue la noción de clan. Todavía no tenía conciencia de individuo, no tenía conciencia de singularidad. Por lo cual este cerebro límbico seguía pensando en clan, seguía pensando en masas porque afuera estaba el peligro. Y el cerebro límbico está conformado por distintos apéndices. Cada uno de esos apéndices tiene una función específica. Seguramente escucharon hablar del tálamo, del hipotálamo, de la glándula pituitaria, de la glándula pineal, de la amígdala cerebral, unos más que otros seguramente. Yo voy a poner el foco de atención solo en dos apéndices de este cerebro límbico. El cerebro límbico tiene el hipotálamo, que funciona como la esponja que absorba el aprendizaje de la afuera. Es el que continuamente está captando la información a modo de aprendizaje para que de esa manera, si me vuelvo a encontrar ante una situación similar, sepa qué hacer. Y les voy a explicar lo siguiente. Yo si miro esto y mi hipotálamo en algún momento no registró lo que era, yo no tengo ni idea qué es. Pero en algún momento mi hipotálamo supo, aprendió que era un marcador y que con esto yo podía escribir. Entonces, cuando el hipotálamo registró que esto era un marcador y para qué servía, le pasó esa información a la amígdala cerebral, que es otro apéndice. Yo digo esto, no es verdad, pero yo me invento que la amígdala cerebral es como el bibliotecario. Es el que guarda toda la información, Entonces, cuando encuentre una situación igual, la amígdala va a buscar el archivo y me trae la información. Esto pasa en nanosegundos, no se imaginen, porque si no, estaríamos 2 años para recordar qué es cada cosa, ¿sí? Bueno, el problema no son los objetos, el problema son las situaciones, como digo yo, porque
Si mi amígdala cerebral va a ir a buscar la información de qué es esto, no pasa nada porque es un objeto inanimado. El problema es cuando yo, en el presente, me proponen un negocio, un señor de 2 metros, vestido de azul con un maletín negro, y yo lo miro y mi amígdala cerebral va enseguida a buscar información a su fichero y observa en el inconsciente que el abuelo fue estafado por un señor morocho con un maletín negro vestido de azul. Esa información me la trae y yo miro al señor y entro en pánico. Sepan que muchas de las cosas que nos pasan con las personas en realidad las estamos trayendo del pasado. Ejemplo, yo no sé por qué esa persona me cae tan mal porque no me hizo nada, pero no la puedo ni ver. ¿Les pasa? Sí. Les pasa. Bien, menos mal. O al revés, al revés. Puede suceder que yo no sé por qué, esta mujer nunca hablé con ella, pero me cae maravillosamente bien. Bueno, ¿por qué? Porque el amígdala está continuamente buscando información en el pasado. En ese pasado que no solo me incluye a mí, sino que incluye a todo lo que vivieron mis ancestros. Hasta este momento suena a que somos rehenes. Bueno, no somos rehenes. Yo les propongo algo. Si tienen alguna bronca con alguien, si tienen ganas de decirle al marido eso que nunca se atrevieron, o a la mujer, o a la hermana, o a la suegra, o el suegro, lo que sea, eso que ustedes nunca se atreverían ni a pensar, les propongo que hagan una carta. Escriban una carta en soledad, no la lean, permítanse manifestar todo aquello que no se atreven ni a pensar, la firman ni la queman y no la lean. Eso se llaman cartas cloacales en terapia. Es una técnica para empezar a drenar el inconsciente y les cuento que es maravilloso porque se empieza a liberar un peso. Yo tuve un hombre en consulta el año pasado que me decía, yo no sé por qué, pero tengo un resquemor con mi madre, estoy que la veo y no quiero que ni me toque. Bueno, digo, bueno, haz una carta cloacal. ¿Y pero qué le voy a poner? Le digo, yo qué sé, le digo. Sentate con un bloc de hojas a ver qué te sale. Bueno, a la semana siguiente venía a consulta. Al cuarto día de haber venido, me llama, me dice, Isabel, hace 4 días que estoy escribiéndole a mi madre y no paro. ¿No? Esto es verdad. Yo le digo, pero ¿estás leyendo lo que escribo? No, estoy aterrado de lo que estoy poniendo. Digo, bueno, quemá todo lo que escribiste, no lo leas, pero siento que todavía tengo algo, porque todavía tenía cosas. Digo, bueno, quemá eso y empezá de nuevo. Estuvo 3 semanas escribiendo de nuevo. Después de eso, les cuento lo siguiente, después de eso, cambió la historia con su madre. Empezó a mejorar la relación con su madre, porque se había liberado de un montón de cosas que tenía guardadas. Chicas, ya pueden empezar, ¿eh? Blog de hojas, bolígrafos. Cuando se van de acá, ya saben, cartas cloacales para todo el mundo. Y seamos felices. Y seamos felices. Ya, hagan la lista, de todos los candidatos. No, mandarla no, por favor, No. Yo digo, esto está filmándose. Por favor, esto se está filmando, que yo no me hago responsable. Ni siquiera leerla. Ni siquiera leerla. Sí firmarlas, porque de esa manera nosotros estamos certificando nuestro yo. La firma es nuestro yo íntimo. Por eso la firma es importante. Bueno, después de este momento divertido con las cartas cloacales, hay que quemarlas. Muy bien, muy bien. Bueno, después tenemos el tercer cerebro. Chicas, silencio. El tercer cerebro, que es el cerebro más nuevo, el que apareció hace 50.000 años, es el cerebro que ocupa, si ven, todo lo gris es el cerebro nuevo, es el que se le llama neocórtex o nueva corteza. Este cerebro es el que recibió el hombre como un regalo.
de la conciencia superior, como digo yo. ¿Por qué? Porque este cerebro lo que nos permite empezar a tener conciencia de nuestra singularidad, conciencia de que tenemos un propósito para estar acá, que nos da la posibilidad de elegir, de poder empezar a tener pensamientos abstractos, de dejar de pensar en sobrevivir para empezar a aprender a vivir, que es fundamental. Sin saberlo, estamos continuamente sobreviviendo y dejamos muy poca porción de nuestro día para disfrutar y conectarnos con nuestro propio deseo. Y el neocórtex es el que nos invita a conectarnos con nuestra esencia superior. Es el que nos permite ponernos en observadores de nuestra propia historia, aparte de muchísimas propiedades que tiene. Quiero que sepan que hay muchísimas técnicas para poder activar ese neocórtex, que la mayoría lo tenemos muy poco conectados, muy poco activados. Una de las maneras de activar ese neocórtex es, en este momento les voy a enseñar un tip, que lo enseñé ayer. Yo escucho muchas veces que me dicen, mi cabeza no para, mi cabeza me está volviendo loca. Bueno, sepan que la cabeza no nos vuelve loca, somos nosotros que no paramos de pensar lo mismo. ¿Cómo hacemos para parar esos pensamientos? Bueno, sepan que nosotros estamos dándole acceso a esos pensamientos que lo único que nos hacen es traer sentimientos de dolor. ¿Cómo hago para parar mis pensamientos? Bueno, el método, muy simple, lo podemos hacer todos, este método. Se van a imaginar un dedo dentro de la cabeza y como si fuese la mente una pantalla de celular y viene el pensamiento, van a decir, ahora no. Sí, ahora no. Una señora me decía, pero si me vienen 30 pensamientos, ¿qué hago? 30 dedos, ¿no? Tengo una consulta que me cuenta que al gato la vuelve loco, porque está todo el tiempo así ella. Hace lo del dedo, físico, y el gato piensa que hay algo, que está el gato moviendo la cabeza, ¿no? Pero les puedo garantizar que esto parece muy infantil, tiene muy buenos resultados, porque sepan que como el inconsciente no identifica entre lo real y lo simbólico, si yo al pensamiento le digo ahora no, el inconsciente dijo, se fue el pensamiento. El inconsciente de verdad es inocente y cree exactamente todo lo que yo le digo, por lo cual es fundamental empezar a cuidar lo que me digo. Por favor, cuídense, cuiden cómo se tratan. Realmente se dicen lo útiles, amorosas y espléndidas que son, lo útiles, amorosos y espléndidos que son. ¿Se lo dicen? Quiero una mano. Bien, esa es la mía. Bien, acá, bien. Bueno, la idea es empezar a cuidar nuestro campo electromagnético, empezar a cuidar nuestra energía. Sepamos que cada vez que nosotros estamos juzgando personas o situaciones, no nos damos cuenta que quedamos entrampados nosotros. Y eso que nosotros condenamos también nos condena a nosotros. Dejemos de criticar. Realmente, dejemos de criticar y dejemos al mundo en paz. Tenemos demasiado nosotros para ocuparnos, para estar ocupándonos de que los demás hacen. ¿Alguno vio Big Brother, Gran Hermano? Pero saben de qué es, ¿no? El programa ese, que bueno, en Argentina también está. Es un foco, es un ojo, ¿no? Enorme, que está continuamente mirando a todos. Bueno, ese ojo enorme, que son ustedes y yo también, lo vamos a girar y vamos a poner el foco exclusivamente en nosotros. Vamos a empezar a poner el foco de atención en lo que nos decimos, en lo que pensamos, en lo que sentimos. ¿Esto que estoy haciendo realmente es lo que quiero? ¿Lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo para que el mundo considere que soy muy buena? ¿Por qué hago las cosas? Tenemos que aprender a ser honestos. Muchas de las cosas que hacemos no tienen nada que ver con lo que realmente deseamos. Y lo que nos pide nuestro ser es que empezamos a ser coherentes.
De eso se trata. La coherencia nos trae paz y felicidad. ¿Qué estamos esperando? ¿No? Esto no significa que ser coherentes voy a patear el tablero y me voy a pelear con el mundo, ¿eh? No interpreten eso. Sino encontrar el punto adecuado. El punto adecuado lo que me dice es que yo tengo la capacidad de poder encontrar una palabra que a mí me encanta decir y, bueno, ya me voy. Una palabra que a mí me encanta decir para que la gente trabaje y que yo también la trabajo en mí, ¿eh? Que es la templanza. La templanza es templar mis emociones y el neocórtex tiene como función templarme. ¿Para qué? Para encontrar el momento indicado, la forma adecuada para decir lo mismo en vez de forma arcaica, decirlo de una manera que el otro no se cierre, que el otro, yo tenga acceso al otro. Bueno, ya terminamos. Bueno, a ver, próxima y nos vamos. Bueno, esto es lo que sucede cuando una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que decimos. Estamos desconectados. Ahí ven el enchufe, ¿no? Que está desconectado, por favor. Ahí está, esto puedes pasarlo porque ya... Bueno, esta es la evolución del hombre. ¿Dónde se identifican ustedes? Cuéntenme, por favor, porque se están perdiendo... En el dibujito, ¿quién son? A ver, quiero que se identifiquen. Bueno, sepan que si nosotros seguimos siendo arcaicos y actuando desde la reacción y no empezamos a ser conscientes de lo que queremos vivir, nos vamos a convertir en este señor, y no porque hayan ido a la hamburguesería muchas veces, sino tiene que ver básicamente con que no estoy respetando lo que vine a hacer acá. ¿Y qué vinimos a hacer acá? Básicamente a aprender a ser felices, a vivir una experiencia física. No vinimos a sufrir, Quiero contarles eso. Alguien, no sé quién fue, quiero a ver si lo conozco, que me diga quién fue el que dijo que vinimos a sufrir. La religión católica. Bienvenidos los que sufren, que de ellos será el reino de los cielos. Bien, bueno, entonces ahí estamos. Pare de sufrir. No, digo, lo pongo como pare de sufrir y a partir de ahora, cada uno, en el minuto a minuto, les pido esto, elijan empezar a vivir lo que quieran vivir. No hay cosa más linda y más liberadora de empezar a ser quienes somos y a ser libres. No tenemos que hacer nada extraordinario para ser libres, sino ser nosotros, simplemente, sin personajes. Y eso nos hace muchísimos más atractivos como seres humanos. Respetar nuestra singularidad, básicamente. Bueno, espero que les haya sido útil esa.